Buenas noches, tenemos nuestra clase número 3, la formación del carácter de líder. Retomamos nuestro manual y estamos parados ahora mismo en la página 10. Al final vamos a hablar sobre los temperamentos y es este el momento de hacer este pequeño resumen. Dice aquí en la nota que tomé para la clase pasada y hablamos de que el temperamento es la forma particular que tiene cada persona de sentir, reaccionar y comportarse. Es lo primero que tenemos que tener bien claro que es el temperamento, porque vamos a estar trabajando sobre los temperamentos. Estas características están relacionadas con la herencia, según algunas teorías, y su naturaleza depende de nuestro nacimiento y de lo que puede influir en lo que pasa en las diferentes situaciones de nuestra vida. Es esta la definición, vamos a decir así, explicada, que nos da el diccionario de la eh, Asociación Americana de Psicología en el diccionario 2018, que por ahí tendremos que dejar una referencia porque es lo que estamos mencionando. Dentro de estos temperamentos, hoy vamos a iniciar analizando los diferentes temperamentos. Es importante y por esto estoy tomando estos minutos que le pedí al maestro titular que me dejara para ir hablando sobre este tema. Vimos que había 4 temperamentos, recuerdan ustedes, y ahí ahora nos regresamos, por favor, en su manual a la página que estamos de la 10, donde va a iniciar el maestro. Regresamos y vimos los diferentes temperamentos, y en la página número 8 estamos viendo el punto E, tipos de temperamentos. Ahí en esta página nos remitía a un test donde podíamos descubrir qué temperamento teníamos. Dentro de estos temperamentos que estamos hablando, naturalmente tenemos la parte importante que dijimos que habíamos distinguido 4 temperamentos. Hoy voy a hablar de uno de los temperamentos, del llamado sanguíneo, y esto se llamaba así porque antiguamente se daba, o se pensaba más bien, que las personas dependían del equilibrio de ciertos líquidos que había en su cuerpo. Voy a usar la palabra que utilizaban los socráticos y sobre todo Hipócrates, que es, ustedes saben, los médicos hacen este juramento hipocrático, que es la medicina antigua, que decían que eran humores. Esto era lo que ellos hablaban como los humores. Queda clarísimo, y lo dijimos la semana pasada con toda insistencia, que estas formas de pensamiento se tratan de la medicina antigua, que no estamos aquí para hacer un test que nos va a servir para analizar o estar dando consejería a otras personas. Eso lo dejamos ya que tengamos el curso de consejería pastoral, que vamos a dar con toda prontitud y en el tiempo necesario que el Instituto de Aquila y Priscila no lo ha puesto, y solamente somos asesores o damos consejería desde la pastoral. También reconocemos el trabajo de los profesionales. Ya aquí en este curso de Aquila y Priscila y en el de dirección ministerial hemos dado lugar a especialistas en la psicología que nos han ayudado en algunos temas que necesitamos. Dicho esto, entonces decimos que los temperamentos, por ejemplo, este temperamento que llamamos sanguíneo, dependía por el humor de las personas. Ellos decían, ¿cómo es la persona? ¿Cuál es el carácter de la persona? Y ellos decían, bueno, el carácter de una persona es alegre, es sociable, es entusiasta, y en base a eso decían, ah, pues debe tener cierto humor. Y decían, bueno, pues dentro de estos líquidos que hay en el cuerpo, pues está la sangre, entonces te le vamos a poner sanguíneo. Dicho esto, tenemos que aclarar que entonces este nombre no tiene que ver con la forma que nosotros en la actualidad tomamos los temperamentos. Simplemente decimos que es una forma del temperamento y es un símbolo o un significado que le damos. Vean ustedes, aquí voy a poner ahora el dibujito que tengo aquí. ¿Y qué dibujito? Ese es un icono que yo busqué ahí en la internet y dije, a ver, dame un icono ahí en el de PixArt, que es el que uso para mi trabajo. Usé muchos años para mi trabajo y le ponía así temperamento,
y me daba iconos o figuras y me dio esta figura que tienen ustedes ahí. Ahora, este es un símbolo, pero tiene diferentes interpretaciones, naturalmente. Ahora pregunto a la clase, ¿qué tipo de símbolo es este que vemos? Ustedes lo veían pequeño hace un rato del lado derecho de su pantalla, ahora lo están viendo al centro y grande, y es un símbolo. ¿Qué símbolo es este? A ver, vamos a participar. Dejen abrir sus micrófonos, la posibilidad de participar. ¿Qué ven ustedes ahí, los que están despiertos y aquí todavía? Dios le Bendiciones, buenas. bendiga. Primero Mónica, luego Ah, Raúl. ok. Adelante. Dios le bendiga. Bueno, yo veo como que es una nubecita, ¿no? Con un trueno. A mí se me antoja como como el cerebro. El cerebro. Vean cómo hay diferentes interpretaciones, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna interpretación? ¿O ya con esas tenemos? ¿Se dan cuenta? Entonces, de la misma manera, cuando hablamos de las teorías de los temperamentos, tendríamos diferentes teorías y formas de pensar. Es importante, y lo he dicho también en otras clases cuando tocamos este tema, porque en lo particular voy a quitarla, cuando he hablado sobre este tema en otras clases de Aquila y Priscila, en diferentes grupos que he tenido, siempre después me han dicho, hermano, ¿por qué usted no está de acuerdo con el manual? No es que no estoy de acuerdo con el manual. Tenemos que explicar de dónde vienen estos nombres de los cuatro temperamentos y que es una aplicación de una teoría médica antigua, muy antigua, imagínense, de los primeros griegos médicos, y que ahora lo tomamos con un propósito. ¿Cuál es el propósito que lo tomamos? Si van ustedes a su manual, vemos ahí en el manual que dice lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que les hablé del famoso zorro, del principito, que le dice el zorro, domestícame? Y entonces en este parrafito que tenemos en el manual, ahora regreso a mi manual, aquí tengo el manual, y antes de la página 8, antes del temperamento, hay algo que dice resumiendo. Hay un recuadro y dice resumiendo. En este resumiendo es importante que entendamos en qué sentido manejamos los temperamentos. ¿De acuerdísimo? Voy a pedir que alguno de los alumnos, por favor, o alguna alumna, me haga el favor de leer este recuadrito manual. Vamos a ir ahí a compartirlo para tenerlo bien claro y en el lugar adecuado. Ahí me dicen, hacen señalita de que sí lo están viendo y dice resumiendo. ¿Y alguien lo quiere leer? Resumiendo, el temperamento es la combinación de características con las que nacemos. El carácter es nuestro temperamento civilizado y la personalidad es el rostro que mostramos a los otros. Con eso ya tenemos claro qué son las tres cosas que estamos manejando. ¿Cuáles son las tres cosas que estamos manejando? Primero, que tenemos un temperamento de acuerdo a unas teorías con el cual nosotros nacemos, y ese temperamento, pues vimos ahí las caritas en nuestro manual abajo, que uno está, que es sanguíneo, que es así muy feliz, pero otro es colérico, que se enoja mucho, otro es flemático, vamos a decir, melancólico, ¿verdad? El otro, y flemático, que es una persona que pues está feliz, pero tiene esa tristeza. Es una combinación de diferentes formas o actitudes, al fin los temperamentos, dijimos en la primera definición que les leí, que era unas actitudes, ¿verdad? Es una forma particular que tiene cada persona, particular de cada persona de sentir, reaccionar y comportarse, ¿no? Entonces, este rayito ahí que parece un cerebro, yo le vi hasta un ojo, pero al final es una nube que está saliendo, es ese temperamento, lo que surge de nosotros cuando estamos ante ciertas circunstancias. Les platiqué la clase pasada la historia, que ya saben, de cuando pasó el avión supersónico por primera vez aquí en Guadalajara. Ante ese trueno hubo tres reacciones de tres hermanos que vivíamos en la misma familia, tenemos los mismos papás y reaccionamos distinto porque cada uno tiene un temperamento. Pero de acuerdo al manual, en la página 8 tenemos que dejar clarísimo que el temperamento es como somos, pero ese temperamento tiene la característica de que puede civilizarse, que puede domesticarse. Y ese es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Les mencionaba el proverbio hebreo que dice,
el camino del justo es como la luz de la aurora. No todo es bueno, no todo es luz. Y les mencionaba lo importante cuando Pablo nos habla que debemos medirnos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Es decir, vamos en un camino, en un proceso, y este proceso es ese proceso civilizatorio, por llamarlo con algún término, o un proceso de domesticar nuestro carácter. Y además tenemos el famoso rostro, que es la personalidad, es lo que nos vemos a nosotros mismos, y le he mencionado a usted Octavio Paz en El laberinto de la soledad, cuando él dice, los mexicanos nos vemos hacia adentro, no somos capaces de externar de una manera. Ahora bien, una vez aclarado lo del temperamento, pasamos a la siguiente parte que es sumamente importante. Para poder trabajar en este curso, tenemos que estar atentos a lo siguiente, que es muy importante. Tenemos que estar atentos a hacer un test de nuestro propio temperamento. Ya advertí mucho, pero no lo sigo haciendo. Esto simplemente sino nos lleva al punto de poder observar cómo somos en cuanto a nuestro temperamento. Este test se encuentra en la última página de nuestro manual. Vamos a la última página de nuestro manual para de esta manera poder trabajar en él. Entonces, corremos en la última página de nuestro manual y tenemos este test que nos va a ayudar a identificar cuál de estos 4 temperamentos que por lo menos estamos manejando aquí nos están afectando. Este circulito es el que aquí tenemos, hemos estado revisando y hoy volvemos perdón, me equivoqué de botón, que hoy volvemos a señalar. Este es el temperamento. Pero este temperamento que tiene aquí estos 4 nombres que parecen un poco complicados, ¿verdad? Porque eran humores antiguos, así que son complicados. Bien, podrían ser no estos nombres, sino son simplemente algunos colores, ¿sí? Podrían ser colores. A mí me gusta mucho trabajar con los colores en función de los temperamentos. Cuando nosotros trabajamos con los colores, entonces ya no nos identificamos con un nombre que no se nos hace raro, sino tenemos un color. Entonces, si ustedes quieren, en su manual pueden poner, yo escogí esos colores, pero aquí hay libertad, ¿verdad? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces pueden escoger, pueden poner ahí donde está eh, el del lado, el superior izquierdo, pueden poner amarillo, el del lado derecho superior verde, el de abajo del lado izquierdo azul y el del lado derecho moradito, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, hoy vamos a ver el del lado superior. Recuerdan que están los 4 temperamentos. Para entender este circulito tenemos que entender los 4 temperamentos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera lo vamos a ir haciendo. Entonces, vamos a ir a nuestro circulito y vean ustedes qué pasa. Separamos uno de los segmentos para entenderlo. De acuerdísimo, separamos uno de los segmentos y la vez pasada yo me puse para poder hacer o poner esta evaluación cuantitativa, es decir, con números, para que no sea que diga, ¿cómo eres? Voy a poner a ver aquí a quién me quiere decir, ¿cómo eres? Por ejemplo, voy a empezar así como están. Ya saben que empezamos, pero voy a empezar al revés, de abajo para arriba, porque luego se me quedan allá. Entonces voy a decir, ¿cómo eres, Víctor? ¿Cómo eres, Marcela? ¿Cómo eres, Aurora? Algunos respondan, ¿cómo eres? ¿Qué temperamento eres? Pueden decirme amarillo, verde, azul, morado, cafecito, así pueden responder. Hola maestro, buenas noches. Buenas noches, Marcela. Bueno, pues sí me falta así como que identificar exactamente mi temperamento, pero pues considero que soy una persona pues tranquila, o sea, no peleo por cualquier situación, o sea, por X motivo, o sea, tiene que ser algo que realmente me moleste, algo que realmente no esté de acuerdo para poder yo pues defenderme o aclarar la situación, pero realmente me considero tranquila. Considero que no me gustan los problemas, o nada más como que
Como que si hay algo que me afecte, pues simplemente me alejo, no guardo rencor, no guardo cositas así. Entonces, considero que soy tranquila, maestro. Ok, bueno, esa es una parte, una apreciación tuya, ¿verdad? Entonces ahí respetamos esa apreciación. Qué bueno que nos compartes. Gracias por compartir tu temperamento o lo que tú aprecias del temperamento, pero eso es más bien algo cualitativa. Tu apreciación es de ah, cualidad, ¿verdad? Y ahora necesitamos algo cuantitativo y para eso tenemos un test que se nos propone aquí. Como la vez pasada dijeron que tenían un poco de problema al resolver el test, me aboqué a pedir unos momentos para hacer en esta clase un pequeño ejercicio. Yo sé que algunos ya hicieron el test. ¿Quiénes ya hicieron el test? ¿Quiénes ya lograron hacer el test o están por ahí? Adelante, Adriana. Bien, gracias. Entonces hay algunos que ya lo hicieron, entonces vamos a trabajar con los que no lo hicieron. Raúl también ya lo hizo. Bien, adelante, entonces vamos a tratar de entender. Entonces vamos a separar los segmentos. Cada uno de los segmentos los vamos a evaluar. La vez pasada les había puesto que fueran con colorcitos sobre el test, pero parece que eso nos confundió un poco. Entonces lo vamos a hacer de esta manera, de la manera siguiente. Lo voy a poner aquí al centro, aunque me tape un poquito, para yo seguirlos viendo y que ustedes me vean, por lo menos las manos, ¿verdad? Ahí me ven. Excelente. Entonces, vean ustedes que este es el segmento que podríamos llamar el amarillito, y este segmento amarillito que tenemos ahí tiene una serie de rayos dentro del círculo y este es el segmento de arriba. Este segmento, olvídense de que sea sanguíneo, piensen ahora en amarillo. En la parte amarilla van a ver cómo son ustedes. Voy a poner un ejemplo yo en lo personal para que me vaya ayudando a resolver el temperamento. Por ejemplo, el número 1 dice abierto. ¿Qué significa abierto? Pues que soy así hasta lo todos pueden entrar conmigo, todos pueden hablar conmigo. A eso se refiere con abierto. Si soy muy abierto, pues me voy hasta el 5. Si soy poco abierto, me quedo en el 1. ¿Sí? En eso quedamos. Vamos a revisar las instrucciones porque las revisamos la vez pasada y ahí fue donde tal vez hubo un poco de... Está esto en la página número 34 les dijimos y dice instrucciones. Dice relájese, es decir, esto no lo vamos a hacer aquí en clase, lo tiene que usted hacer en la forma particular en su casa. Dice relájese, consiga un lugar tranquilo y lea todo el diagrama antes de empezar, es decir, tener una comprensión de todo. Ahora, yo les aconsejé que si había una palabra que no conocieran, la buscaran en el diccionario. Ahora, si yo me salto alguno o me brinco uno o no entiendo uno, no pasa nada. Dijimos que esto era algo personal. Nos va a ayudar para la clase que ahorita vamos a seguir dando más adelante. Entonces, después de cada palabra en el círculo, pon un número sobre el punto que mejor te describa, siendo 5 el que más te ajusta o el que más así eres, hice la aclaración, y un 1 en el que menos eres. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar aquí con este círculo que tengo aquí y el primero dice abierto. Entonces voy a poner un ejemplo conmigo mismo. Entonces yo mismo digo que soy abierto o no soy abierto a las personas. Y entonces digo, pues soy y no soy. Me voy a poner un número 3. Y entonces escribo en un papelito la palabra, pues les dije que pusieran uno, pero vamos a poner abierto y vamos a poner el signo de igual. Y en el igual vamos a poner el número 3. Yo me pongo ahí número 3. ¿Sí? Y voy a seguir con el que corresponde al número 2 que dice optimista. ¿Qué es ser optimista? Que todo digo, no, va a salir bien las cosas. O digo, no, esto está re mal. Yo pienso que no, yo soy muy optimista. Entonces aquí inmediatamente sigo mi claro, esto es como yo soy, ¿de acuerdísimo? Usted puede ser muy diferente a como yo soy. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces voy a poner la palabra optimista. Si me equivoco, ahí me regañan y me dicen que me equivoqué en alguna letra. Y
voy a poner que sí, soy muy optimista, pongo el 5, ¿de acuerdo? Y así me voy con el siguiente. Dice poca puntualidad. No, digo, fíjense, lo más acercado, soy poco puntual. No, yo soy muy puntual. Yo estoy a las 9 en la clase. Llueve, truene o relampaguee. En la iglesia, nuestro servicio es a las 11. Yo estoy un minuto antes de las 11, ¿verdad? Entonces soy puntual. Ah, no, yo me da las 11 en mi casa y digo, ah, ya va a empezar el servicio, ya me voy a bañar para irme. Entonces soy poco puntual, ¿de acuerdísimo? Entonces, en base a eso, voy a poner yo aquí, por ejemplo, en mi escrito voy a poner puntual o poco puntual, ¿sí? Y entonces voy a poner así para abreviar y voy a poner aquí, en este caso, el número 4. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Viri, Leti o Israel, ¿se está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, maestro, sí le estoy entendiendo. Muy bien. Gracias. Entonces, ahí sí vamos a hacer todos los de ese círculo, solamente ese segmento de color amarillo o sanguíneo, ¿verdad? Como lo escribimos ahí. Entonces, ahí estamos. Voy a ir haciendo todos. Voy a suponer que ya terminé todos y entonces yo les dije la vez pasada, y tengo por aquí mis apuntes, me saqué una calificación. Ahora sí regresamos a nuestro manual que teníamos. Vamos a dejar aquí un poquito eh, por un momento y vamos a regresar a nuestro manual. ¿De acuerdo? Entonces voy con el manual. Me dicen si estamos viendo el manual en un segundo más. Ahí estamos viendo el manual. De acuerdo. Voy a ir aquí a la página número 8. Entonces yo dije la vez pasada, en esto que ya vimos, aquí puse un número. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, puse que saqué 32 puntos, ¿verdad? Aquí puse que 30, aquí puse que 20 y aquí puse que 18. En la segunda línea, aquí puse 32, aquí puse que 30, aquí que 18 y aquí que 20. Entonces, mi temperamento principal sería pues 32, porque fue el que más saqué. Mi temperamento secundario sería colérico, porque fue el que quedó en segundo lugar. El melancólico quedaría en tercer lugar y el flemático en cuarto lugar. ¿Lo observaron ahí bien? Eso no lo tienen que hacer ahorita. Ahorita vamos a empezar a trabajar sobre nuestro manual, pero vamos a ir trabajando sobre esto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Se entendió? No, yo ya le entendí, maestro, gracias. Gracias, Viri. No, no hay problema. Las repetimos las veces que sea necesario, porque es importante para lo que vamos a seguir. Ahora sí, vamos entonces a nuestro manual para donde nos quedamos. ¿De acuerdo? Y entonces ya pasamos la página 10, donde estuvimos viendo cada una de las características, y vamos a la unidad 2. A ir. Dice combinación de temperamentos. En esta teoría se dice que ningún temperamento es puro. De hecho, vamos a decirlo como yo lo veo, como yo lo pienso desde las ciencias sociales, y es que los temperamentos son muy difíciles de clasificar de una manera adecuada. Necesitaríamos ya tests más profesionales y otro tipo de enfoques, saber desde qué enfoque estamos parados para irlo abriendo. Pero vamos a usarlo en este momento para nosotros. ¿Para quién es esto? ¿Para nosotros? ¿Sí? Estamos totalmente de acuerdo que es para nosotros, para mí. Estamos hablando para mí, nada de andar eh, trabajando con nuestro comadre, ni con nuestro compadre, ni con nuestra suegra, ni con nuestro suegro, nada de eso, ¿verdad? Ni con nuestro papá, ni nuestra mamá. Dice, es de este temperamento. Es horrible, las comparaciones y las etiquetas es lo más feo que tenemos los seres humanos. Y somos tan dados a ponérnoslas, ¿no? Y frecuentemente los ponemos. Yo comenté con una hija mía alguna vez que ella estaba estudiando algo de ciencias sociales y en ese tiempo le decía, qué chistoso que ahora en el supermercado ya tenemos especialistas de términos sociales, ya se manejan, van permeando la sociedad y ahora se manejan con toda tranquilidad, ¿no? Y ya somos especialistas. Bueno, nuestra hermana Janet, que tiene ahí grados en su profesión, ha de darse cuenta que con qué facilidad nos convertimos en área médica rápidamente y recetamos y diagnosticamos, ¿no? Algo que
que no sabemos y lo hacemos porque ya es voz populi. Pero bueno, dejando ese tema, sin irme al monte, recuerdan que cuando vaya al monte me jalan las orejas. Ya saben cómo jalarme las orejas con una manita que diga así, alto hermano, tiene que regresar. Entonces vamos a esta página y vamos ahora a analizar alguna combinación de temperamentos, ¿les parece? Bien. Y esta combinación tenemos que buscar nuestra propia, cuando dice aquí nuestra propia combinación de temperamentos, es que vamos a usar los dos que nos quedaron arriba para leer más o menos cómo estamos. Dice aquí al final de la página 10, dice, después de conocer el resultado de su test, reúnase en un equipo con otras personas que tengan su misma combinación de temperamental. Antes de la I hago una pausa. En este caso no lo vamos a hacer así en nuestro trabajo, sino vamos a ir leyendo todos como si todos estuviéramos incluidos en ese temperamento, ¿de acuerdo? Lean juntos la descripción que se les proporciona. Responda a las siguientes preguntas y después comparta sus respuestas en toda la clase. ¿De acuerdo? Vamos entonces, prepárense para, estas son las preguntas, las vamos a omitir ahora y vamos a un versículo bíblico y vamos al recuadro que ahora sí es muy importante. ¿Alguien me puede leer ese recuadro que está después de las preguntas ya en la siguiente, después de brincar las preguntas, porque esas preguntas se hacen al final de que compartimos con el grupo nuestros temperamentos, ¿verdad? Entonces ahora simplemente vamos a ver ese recuadro que está ahí en la página. ¿Alguien lo tiene, por favor? Dejen verlos porque los tenía. Sí. Adelante. Dice, la motivación tiene una gran influencia. Si una persona está adecuadamente motivada, ella tendrá un gran impacto en su comportamiento, sea cual sea su combinación temperamental. Dios tiene poder para transformar completamente el comportamiento. Dios tiene, ese me gusta el último. Dios tiene poder para cambiar el comportamiento. Es decir, Dios tiene poder para transformar completamente el comportamiento. así es, no podemos estar dudando de eso, no nos estamos encajonando, si se entiende este recuadro porque es importante, no nos estamos encajonando en, ah, en esto de decir, no, ya soy así, ni modos. Bueno, háganle como quieran, yo soy así. Yo respeto mucho a la gente del norte, qué bueno que aquí no hay norteños, a lo mejor sí hay norteños, pero ya no, ya de lejana nortanía. Porque ellos y mis amigos y compañeros y personas con las que he vivido, trabajado durante mi vida, se respaldan en decir, es que yo soy sincero y digo lo que quiero. Sí, pero espérame. Es que yo soy así y no voy a cambiar. No, pues espérame. Si estás perjudicando a otro, tienes que cambiar. Vamos a los versículos bíblicos, por favor. El primero los dos me encantan, son dos libros que me encantan en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos en la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios. Pablo está al final dándose cuenta que está defendiendo su ministerio delante de personas que lo quieren destruir, lo quieren acabar, ¿verdad? Y este párrafo de Pablo, desde 5:11 hasta prácticamente el 7:1, es un discurso, solamente es un discurso que deberíamos leerlo de esta manera, y incrustado en esto está este versículo que lo repetimos constantemente y está ahí presente en nuestra vida, en nuestro bagaje cristiano, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, está del verbo estar. Y ahorita vamos a hablar una cosa importante de esta nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el verbo que está utilizando aquí Pablo en la traducción de Casio de Reina? Está. Si alguno está en Cristo. Tiene que ver con posición. Hoy hablaba con mi nietecita, están mis nietas aquí por vacaciones, y hablaba, porque hablaba de una persona y me decía, esta persona es mala. Le decían, es que es un juicio moral muy fuerte lo que estás haciendo, mi amor. Es muy fuerte eso. Las personas podemos estar haciendo cosas malas en cierto momento, pero catalogarnos de esta manera solamente es una manera difícil. Ahora, este versículo nos habla de una posesión. ¿Cuál es esta posesión que tenemos aquí?
de manera que si alguno, ¿qué dice? Está en Cristo. Podemos hacer cualquier cosa, pero ¿dónde debemos estar? En Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. ¿Por qué? Porque somos pasajeros en esta tierra. Somos temporales. La temporalidad nuestra es algo que debemos estar bien conscientes de esto, ¿no? Entonces, precisamente, bueno, empieza en el discurso anterior, hay una frase importante, no la ubico ahorita, pero debe ser posiblemente el capítulo 5 versículo 1. No voy a leer esto, pero está hablando que nuestro cuerpo temporal se va desgastando poco a poco, ¿verdad? Y el discurso empieza conociendo, coma, pues, el temor del Señor. Persuadimos a los hombres, y dice, pero a Dios le es manifiesto, ¿no? Y esta parte es muy importante. El sentir el temor del Señor, temor no significa miedo, significa que le damos su lugar, como si Dios estuviera presente cada momento de nuestras vidas. De acuerdo a los temperamentos, somos de alguna manera, o estamos siendo comportados, mejor dicho, de alguna manera. Sin embargo, debemos estar en Cristo. ¿Alguien me lee, por favor, Gálatas? Y dijimos que era Gálatas, se me fue. Gálatas 5, ¿verdad? Gálatas 5:22. Sí, por favor, Adriana. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok. Entonces, esta es la manera de estar, es estando de esta manera, en el fruto del Espíritu. Eran cristianos y Pablo también ahí está defendiendo su ministerio, por eso están tan pegaditos, según a los Corintios y Gálatas, en muchos de sus discursos de Pablo, y en este discurso les dice Gálatas insensatos, ya ha hablado de esto, les habla de las obras de la carne, pero les habla que tenemos manifiestas, son los frutos manifiestos, es el fruto del Espíritu, y este fruto se da en una gama de actitudes de correcto manejo de nuestro temperamento en un carácter fuerte, donde ya no somos enojones, donde ya no somos bien niñitos, donde ya no somos malas personas, donde ya dejamos todo esto y ahora estamos en otro nivel. Vamos ahora sí al manual, por favor, y me van a ustedes ir ayudando, dice, y son muchos, es largo esto, no vamos a revisar todos, el maestro va a decidir cuáles vamos a revisar, pero lo vamos a revisar así, eh, para ir viendo combinación de sanguíneo colérico. Y es ahí en esta página donde empieza el más extrovertido de de las combinaciones de temperamento, será el sanguíneo colérico. ¿Y alguien me puede leer estos 4 párrafos, por favor, en voz alta aquí delante de la clase, y luego comentamos algo sobre esto en nuestra manera personal de ver las cosas? Yo le ayudo, hermano Nahum. Buenas noches. Adelante, Leti, maestra Leti. Dice sanguíneo colérico. El más extrovertido de todas las combinaciones de temperamentos será el sanguíneo colérico, porque los dos elementos que constituyen su naturaleza son extrovertidos. El feliz carisma del sanguíneo lo hace un tipo orientado hacia las personas entusiastas, tipo vencedor, pero el lado colérico de su naturaleza le dará la necesaria resolución y los rasgos de carácter que conformarán en él un individuo más organizado y productivo que si fuera un puro sanguíneo. Cualquier campo donde se trabaje con el público o se ofrezcan servicios a las personas le puede interesar. Ofrecen variedad, actividad y emoción. Las debilidades potenciales de su sanguíneo colérico son generalmente evidentes para todos porque lo extrovertido que es suele hablar demasiado, exponiéndose a sí mismo y dejando que todos puedan ver sus debilidades. Tiene fuertes opiniones, en consecuencia, se expresa ruidosamente, incluso antes de conocer todos los hechos. Nadie tiene más problemas con la boca que un sanguíneo colérico. Mientras es el alma de la fiesta, es una persona encantadora,
pero si se siente amenazado, puede llegar a ser insoportable. Su principal problema emocional será la ira, que puede lanzar a la acción a la menor provocación, debido a que combina el fácil olvido del sanguíneo y la terca casuística del colérico. Puede que su conciencia no sea demasiado activa. Por ello, tiende a justificar sus acciones. Gracias, maestra Leti. Vean ustedes que esta es una combinación, entonces ya por ahí nos perfilamos un poquito, no lo vamos a decir aquí, ah, sí, yo soy así, pero podemos ver que a veces somos de esta manera, ¿no? Nos habla de una persona que tiene problema, lo que más me llama la atención, digo, ah, caramba, sí, yo tengo problema con la boca, ¿verdad? No debo hablar, hasta después me doy cuenta, es ya mi forma de ser muchas veces. Y tenemos que aclarar algunos términos que a veces no son tan usuales en nuestro lenguaje, pero que podemos entender. Por ejemplo, dice que es extrovertido, ¿verdad? Es decir, que siempre se expresa abiertamente. Alguien que es introvertido es alguien que está hacia adentro y no se expresa con facilidad. Esto es algo interesante. Y también cuando dice la terca casuística, o sea, actúa de acuerdo a las circunstancias o casualmente, en esta manera de interpretar la palabra casuística que tiene aquí el manual. De acuerdísimo con esto, y gracias, maestra Leti, por la lectura de este primer punto. Vamos ahora sí a la discusión y ahí voy a preguntar. ¿Alguien identifica esta forma en alguna persona, en un primo suyo que no vino ahora, en algún amigo que no conocemos? ¿Alguien identifica esta forma? Algunos rasgos aquí les parecen familiares, cuéntenme por favor. También tenemos que hacer un ejercicio de pensar que no todos los rasgos están presentes porque al final vamos a descubrir que a lo mejor tenemos hasta tres combinaciones o cuatro y ahí habla de dominantes y demás cosas complejas de la vida. Pero vamos a decir que el que está arriba aquí es el que está en primer lugar y el segundo está en segundo lugar. ¿De acuerdísimo? ¿Estamos bien con esto? ¿Alguien quiere comentar algo de este tema? ¿No? ¿Todo bien? Vamos entonces al siguiente. También voy a pedir la ayuda a alguien que nos vaya pudiendo leer sobre la letra B, sanguíneo melancólico. Sí, dice sanguíneo melancólico. Los sanguíneos melancólicos son personas sumamente emotivas que fluctúan drásticamente. Pueden reír a carcajadas en un momento determinado y romper en llanto al sanguíneo al siguiente minuto. Les es casi imposible oír una historia triste, observar la trágica suerte de de otra persona o escuchar música melancólica sin llorar profusamente. Sienten de una manera genuina los dolores de los otros. Les pueden interesar casi todos los campos, especialmente la oratoria pública, el arte dramático, la música y las bellas artes. Sin embargo, los sanguíneos melancólicos muestran su perfeccionismo abiertamente, lo que frecuentemente los aleja de otras personas, ya que expresan sus críticas con franqueza. Son por lo general individuos orientados hacia las personas que tienen suficiente sustancia para hacer una contribución a las vidas de otros. Si su ego y arrogancia no lo hacen tan repulsivos que los otros, adquieren contra ellos un sentimiento de hostilidad. Una de las debilidades cruciales de esta combinación temperamental persiste en ellos durante toda su vida. Tanto los sanguíneos como los melancólicos son soñadores y por ello, si la componente melancólica de su naturaleza sugiere un tren negativo de pensamiento, puede llegar a anular el potencial del sanguíneo melancólico. Les es fácil deprimirse. Además, esta persona, más que la mayor parte de las otras, tendrá tanto un problema de ira como una tendencia hacia el temor. Los dos temperamentos en su constitución sufren un problema de inseguridad. No pocas veces tiene miedo de usar su potencial. Ser admirado por los demás es tan importante para él que ello lo conducirá a un nivel consistente de ejecutoría. Tiene una gran capacidad y sensibilidad para comunicarse con Dios. Ok, entonces aquí tenemos, fíjense bien, hay cosas buenas y cosas malas que están en un equilibrio.
¿de acuerdo? Este segundo ejemplo del B lo tomo siempre en esta clase para dar la siguiente indicación. Esta indicación es muy importante. Imagínense ustedes que ustedes están en un parque, ahora vamos a irnos a un parque de juegos, y hay un sub y baja. ¿Cuántos de ustedes conocen los sub y bajas? Donde suben un niño de un lado y uno de otro, ¿verdad? Amén, Entonces, amén. ya conocemos esos sub y bajas. ¿Cuántos se subieron a un sub y baja cuando eran niños? Sí, ¿Alguno? presente. Presentes, ¿verdad? ¿Cuántos se cayeron del sub y baja? Ahí no decimos nada, nadie se cayó del sub y baja, ¿verdad? Bueno. Amén. Muy bien. Entonces tenemos ese sub y baja. Y vamos a suponer que en ese sub y baja el papá está vigilando al niño, pero hay unos arbustos que le dejan ver, o una barda que le dejan ver cierto nivel a su hijo. Entonces, si se sube uno muy, vamos a decir, robustito, ¿verdad? Para no ofender a nadie, como yo comprenderé al sub y baje del otro, de uno de los extremos, y el otro está un poquito delgadito, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a pasar? Pues el más fornidito va a estar abajo y porque pesa mucho y el más delgadito va a estar arriba. Si mi hijo es el más fornidito, pues no lo voy a ver. Entonces, si las características de nuestra combinación sanguíneo-melancólico, o si las dos cosas están en desequilibrio, cualquiera de los que sean mis temperamentos, las cosas buenas no se van a ver. Tenemos que tener un equilibrio para que las dos cosas, lo bueno y lo malo, se sustenten adecuadamente. Para eso nos sirve revisar esos temperamentos. No estamos diciendo usted tiene este temperamento, usted tiene esta combinación. Usted lo tiene que descubrir con el manual. ¿Para qué? Para formar su carácter de líder. ¿Algún comentario, duda o aclaración hasta aquí? Ok, pues buenas noches a todos. Agradezco mucho este tiempo y esta oportunidad que se me da. Y si puedo aportar algo, pues agradezco mucho esto. Y bueno, primero escuchando todo este tema que es muy relevante y muy importante tomarlo, escuchando al ponente que acaba de terminar, el hermano, decía algo que es muy interesante. Y, por ejemplo, yo quisiera empezar con una pregunta, ¿no? Por lo general, si yo diría, levanten la mano quien ha escuchado la frase de, yo soy así de mecha corta y el que me quiera, que me aguante. Quizá a veces hemos escuchado ese tipo de respuestas, ¿no? Que alguien dice así, ¿no? Pues yo soy así y quien quiera, que me quiera así, ¿no? Me pido disculpas por el lenguaje, pero es parte de esta enseñanza. Entonces, o quizá hay personas que dicen, es que yo soy muy, no sé, yo soy muy tranquilo y a mí no me pidas que tome la iniciativa. Entonces, este tipo de lenguajes que tenemos, a veces nos etiquetamos y viene sugerido también a la base de nuestro temperamento. Pero ¿por qué entro con estas preguntas de decir, pues yo soy así y a mí nadie me va a hacer cambiar? Porque muchas veces cuando nosotros nos enteramos, por decirlo coloquial, qué tipo de temperamento somos, nos etiquetamos y creemos quizá que, pues bueno, ya fue lo que me tocó y pues Dios me hizo así y justificamos, ¿no? Dios me hizo así, que ahora sí que se aguante quien está al lado mío, ¿no? Posiblemente podemos pensar, pero déjame decirte que algo muy interesante, que hay ideas que nosotros le ponemos fuerza, como esa etiqueta, es decir, que todos nacemos, lo voy a poner así, todos nacemos como con un cable de fábrica, ¿va? Vamos, voy a poner este ejemplo, todos nacemos con un cable de fábrica, este se llama el temperamento. Entonces, el temperamento es innato, como le había explicado el ponente anterior, el hermano. Algunos vienen, vamos a poner así, es como, algunos vienen como acelerados, vamos a llamarlo coloquialmente, como si fuéramos unos carros. Algunos vienen con un auto deportivo, otros quizá su motor es más lento, otros quizá son medianamente acelerados, por llamarlo coloquial, pero en este mundo real y profesional, la forma de cómo es tu carácter no va a definir tu destino. Eso es bien interesante entenderlo. Tú, tu temperamento no va a definir tu destino. Es decir,
el temperamento, como bien se mencionó, voy a ser redundante, se nace con él. El carácter, como ya lo habían dicho, se forma a través de las experiencias sociales. Es decir, como yo interactúo por medio de lo social, como yo interactúo, es como mi carácter se va desarrollando. Entonces, entre el temperamento y el carácter forman la personalidad, que es la respuesta que nosotros damos según la ciencia. Entonces, ¿por qué es importante entenderlo así? Ya que el temperamento, si lo voy a decir con una analogía, el temperamento puede ser como el chasis de un carro, que es la parte biológica, es lo que heredaste, es tu velocidad, es la reacción ante la vida. Y algo que es fundamental entender, no es bueno ni malo, simplemente es. Escucha, no es bueno ni malo, simplemente es, porque muchas veces decimos, no, me tocó el colérico, ¿por qué me tocó a mí el colérico? Yo quiero ser sanguíneo, ¿sabes? Entonces, si yo lo hablo desde este modo etiquetado, porque muchas veces podemos leer que no sé, el sanguíneo tiene, que es explosivo quizá, y entonces pues yo no quiero ser de esa forma y creemos que es una totalidad de nuestra vida. Entonces, siguiendo avanzando, quiero decirte que, bueno, el temperamento es como el chasis, pero el carácter es como el escultor, es decir, es el que moldea, te moldea. Es la parte que tú moldeas mediante tus decisiones, tus valores, tu educación y tu autodisciplina. ¿Sabes? Entonces, en este ritmo es muy interesante entenderlo, porque no estamos destinados, esta palabra es muy interesante, no estamos destinados a vivir bajo nuestro temperamento. A veces decidimos, pero no es un destino, es una decisión. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto un cerebro prefrontal, que es el neocórtex, el cual racionaliza y hace que trabajemos de distinta manera nuestras emociones. Es decir, que podemos modificar. Si yo soy más colérico, puedo también trabajar para que yo pueda desarrollar algún tipo de reacciones distintas. Es decir, poder irme un poco no sé, a otro distinto carácter. Ahora bien, esto entonces nos lleva a que la personalidad es el traje, es lo que la gente ve por fuera cuando interactúas con el mundo. Entonces, el ejemplo sería así: si tu temperamento te hace propenso a la ira, escucha, si tu temperamento te hace propenso a la ira, es una reactividad. Pero ahí es donde entra tu carácter. Tu carácter va a ser la voz interna que te dice, hey, hey, respira, respira. En los 90s había un comercial que decía, sacaban en la televisión, no sé si alguien lo recuerda, y alguien se enojaba con, no sé, su prójimo y decía, antes de responder, respira hasta, ¿se acuerdan? Respira hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, respira profundo, vía diafragmal, y puedes modificar mediante qué, mediante el neocórtex, y para que no llegue esa respuesta y podamos creer, ¿sabes? Creer o pensar que estamos destinados a un temperamento. Entonces, ¿qué hacemos? Si tu temperamento te hace propenso a la ira, tu carácter es la voz interna que te dice, respira antes de responder. Y tu personalidad, como lo dije, es la forma profesional y firme con la que resuelves el problema sin gritar. Pues qué interesante es, porque quiero, si son tan amables de observar a la luz de la palabra de Dios sabia, que recordemos que la ciencia es de Dios. Recordemos eso. Y aquí me encanta este ejemplo porque es muy claro. Podemos ver a un Pedro arrebatado, ¿no? Podemos ver al inicio un Pedro arrebatado, que cuando iban a arrestar a Jesús sacó su yo personal, sacó su temperamento, y a él no la agarra, saca la espada y órale, ya como nos toque, perdón por las palabras, ¿no? Y entonces le rebana la oreja. ¿Por qué? Porque era la forma de cómo interactuaba. Pero quiero que observes posteriormente cómo va trabajando. Decía, en el manual decía algo increíble: Dios puede modificar, pero sobre todo también es que Dios nos da las herramientas para que nosotros no solamente nos quedemos creyendo que un temperamento es el que nos va a, a idealizar o nos va a destinar a vivir de ese modo.
Entonces, quiero saltarme un poquito hacia allá y que observemos que entre carácter, entre temperamento y la personalidad es algo que se puede modificar, es algo que se puede trabajar. No estamos destinados a ser así. Eso es lo que quiero hoy proponer, ¿no? Quiero que me gustaría que se quede conscientemente en que no estamos destinados, o si tenemos algún tipo de temperamento, no estamos destinados a vivir así, sino a veces, muchas veces elegimos vivir así. En base a eso, traigo algo que viene con los temperamentos y el liderazgo, pero llegó el Paz Muy, entonces le voy a dar la palabra y adelante. Cualquier cosa, gracias. Bien, gracias a Dios por sus vidas, Dios les bendiga a todos. Sí es cierto esa parte de los temperamentos, Luis lo menciona como un ejemplo de carro, estábamos ahí en la página 12, lo que es sanguíneo y melancólico, sanguíneo y colérico, perdón, en la página 11, y una de las situaciones que tienen la gente sanguínea, les digo que es como el carro, ahorita que está mencionando él, de los carros que corren de estar detenido y de en 10 segundos ya corre a 100 kilómetros por hora, cambia, o sea, a veces esa violencia, de repente estoy bien tranquilo y pasa algo, tanto como es amistoso como tiene esta parte en sí, de tomar decisiones arrebatadas, violentas, puede estar carcajeando y luego puede estar enojado y luego puede estar triste, y estos cambios tan grotescos, eso es una parte fundamental del estado sanguíneo, pero sí, como lo dice Luis, cuando está la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, eso ocasiona que podamos tener el control y no dejar que aunque tengamos esta potencialidad de poder avanzar, detenernos un momento para podernos conducir de la manera correcta. La palabra de Dios hace que esa parte, pues nos pueda detener, y hay una serie de combinaciones que empezamos a ver, y sí me gustaría que alguien me ayudara a darle lectura para avanzarle ahí en el de sanguíneo colérico en la página 11, si me pueden ayudar a darle lectura. Perdón, maestro, vamos, ya leímos el A y el B, vamos con el C, perdón. Con el C, ok, está bien. El sanguíneo flemático, ayúdame a darle lectura, por favor. No, maestro. Dice así, el sanguíneo flemático es un tipo de persona que cae muy bien. Las tendencias abrumadoras y repelentes de un sanguíneo queda anulada por el flemático, que cómodo. Los sanguíneos flemáticos son personas sumamente felices, cuyo espíritu libre de ansiedades y buen humor hacen que los demás los busquen para divertirse, y suelen trabajar en el campo de ventas o ocupar puestos donde se ofrezca ayuda a otras personas. Son los menos extrovertidos de todos los sanguíneos, y a menudo están más regulados por sus ambientes y circunstancias que por sus propias motivaciones. Los sanguíneos flemáticos tienen una naturaleza que tienden a la vida familiar y preservan el amor de sus hijos y de cualquier otra persona de la misma manera. No harían daño a nadie. A propósito, los hijos, las grandes debilidades de sanguíneos flemáticos son la ausencia de motivación y de disciplina. Preferiría dedicarse a conversar antes que trabajar, y tiende a tomarse la vida demasiado cómodamente. Un ejecutivo dijo que uno de ellos es el chico más simpático que jamás haya despedido. Pocas veces se perturba por nada y tiende a encontrar el lado bueno de todas las cosas. Por lo general tiene un repertorio inacabable de chistes y de disfrutar haciendo reír a otros, a menudo cuando las ocasiones demandan seriedad.
Así es, son contrarios estos, eh, esta parte de los temperamentos son contrarios que te da el equilibrio, tanto como uno es el más tranquilo, el más sosegado, en cierta parte tiene una parte temerosa y todo, mientras cuando tiene estos dobles ánimos en el cual pues tienen el control, sí platican y todo y llegan como el alma de la fiesta, pero tienen también una manera de ser más, poco más reservados y más tranquilos en esta área. Por eso yo les comentaba que a veces tenemos que tener un equilibrio en la vida, en lo que nosotros hacemos y realizamos. Esto nos ayuda en el liderazgo para poder tanto como poder socializar y ser alegres, como para poder entender también a la otra parte. Siempre váyalo dirigiendo todos los temperamentos hacia nuestro lado del liderazgo para que sean nuestras fortalezas. Sí socialice, pero entendamos también las situaciones y las adversidades de otros para poder continuar adelante. Una parte importante que considero yo en cuestión de los temperamentos es poder, eh, como decía Luis, moldear para el beneficio de la obra o del reino para poder entender a otros, las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida y nos fueron moldeando nuestros temperamentos son para poder entender a otras personas. Dice la palabra de Dios, mira, el que esté firme no caiga o no seas demasiado justo, no sea que tu propia justicia te destruya. Esta parte de los temperamentos contrarios, el introvertido y el extrovertido, te ayuda a tener un poco más de equilibrio en tu forma de ser, en tu forma de, ¿cómo se llama? De caminar. Y una de las situaciones que sí debemos de tener bien presente es tener dominio de nuestra forma de hablar. Una de las cosas que hace el flemático que decíamos, el sanguíneo, perdón, que decíamos es que de repente él es muy fácil para hablar y decir y comprometerse, pero en la hora de actuar es más desordenado que todos y no cumple. Entonces, lo que hace uno del otro lado es poder tener un poco más de seriedad. Aquí yo no sé si quieras apoyarme en algo, Luis. Ok, ¿me escuchó? Sí, Ok, sí, sí, sí. Claro. Ok, hablando sobre, que es muy, muy relevante y muy interesante sobre cómo nuestro temperamento nos nos puede potencializar o incluso también puede ser un factor eh, que detone a lo contrario. Me estoy refiriendo de nuestro temperamento hacia el liderazgo. Es decir, si nosotros si ustedes se ubican en algún temperamento como el temperamento colérico, que es un asertivo dominante. Su característica de este dice que es orientado, se orienta a las metas. Es directo, determinado y enfocado en resultados. Entonces podemos observar estas fortalezas que tiene el temperamento colérico hacia el lado del liderazgo, pero también tenemos que observar que el lado, por llamarlo coloquialmente, si nos vamos al lado oscuro, tiende al control excesivo, no, pero en a la el del, impaciencia. perdón, Luis, ¿Perdón? en el de sanguíneo flemático. Ok, En el, nos quedamos en seguir. en el tipo C, ahorita para que tú lo cheques, Luis, una de las partes donde los niños nacen con este temperamento, ellos caen muy bien, dice que todos son muy agradables, todo llegan y son parte del ambiente de la fiesta ahí en el C, en el de sanguíneo flemático. Y cuando los niños nacen con ese temperamento, ellos lo ocupan para no pasar procesos, sino simplemente como caen bien, ellos les abren las puertas, ellos reciben beneficios. No sé si ha conocido personas que de repente a través de sus acciones no tienen que pagar un alto precio, sino ellos a través de su conducta y su carácter siempre se le abren puertas. Pero llega un momento en que estos sanguíneos, aunque caen bien a la mayoría de la gente, llega el momento en que alguien tiene un temperamento contrario a lo que hace es caer mal. Entonces, cuando cae mal, en ese momento te das cuenta que no siempre a toda la gente le caes bien. Hay un mínimo porcentaje en el cual vas a caer mal y dices, y los niños se preguntan, ¿pero por qué se enojó? ¿Pero por qué se molestó? Si ni le hice nada, ni hice esto, ni hice aquello.
¿Por qué? Porque los sanguíneos de repente caen bien a todos, pero hay un mínimo porcentaje en los cuales caen mal. Y entonces, en esa parte, nosotros en potencializar este carácter, debemos de considerar por qué afectamos a la otra persona o por qué en un momento nuestras acciones de buena amistad, de buena onda, de sonreír, de platicar, en ese momento le va a caer mal a otra persona. No sé si le ha pasado eso, que le cae mal mientras no lo trata. Ya después cuando lo trató se vuelve otra vez también hasta su amigo, del mismo que le caía gordo porque se creía el alma de la fiesta. Entonces usted debe de considerar que dentro de esta parte del sanguíneo flemático sí tiene que potencializar lo que dice Luis en esas áreas de ocupar a los que les cae bien, en ese momento poder entrar en poder liderar y conseguir, porque es uno de los dos temperamentos que tienen el liderazgo, pero tienen un poco más de equilibrio en esas situaciones. Entonces, sí es importante que usted considere también a las personas por qué les cae mal. ¿Usted ha considerado alguna vez el por qué le cae mal a ciertas personas? Si a la mayoría le cae bien, pero hay un sector especial, ¿por qué le cae mal? Y en el liderazgo tiene que usted entender que tiene que componer, entender, restaurar esa relación que tiene o que afectó o que fue de piedra de tropiezo. La Biblia lo marca así como una piedra de tropiezo, no seas tropiezo, ¿no? O si alguien tiene algo en contra tuya, lo que dice la palabra de Dios, deja tu ofrenda, dice, ve y ponte a cuenta si alguien tiene algo en contra tuya, porque en lo que tiene que ver con el sanguíneo, tiene que ver con que es buena onda, pero también tanta buena onda a veces llega a caer mal a alguien. Entonces, en nuestro liderazgo es así, no siempre tenemos la razón. Hay gente que se va a enojar de tu manera de ser, pero hay gente que te va a hacer fiesta. Entonces, consideren siempre que en relación con toda la gente a la que no pueda usted estar en una manera de amistad o que usted no le pueda caer bien a alguien, considere que el mal no está en la otra persona, considere que tenemos que restaurar esa amistad. Entonces, en el corazón del liderazgo siempre tenemos que nosotros ver por la otra persona, siempre debemos ver por el beneficio, dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo que hemos tocado, los 10 mandamientos la mayoría están diseñados para pensar en la otra persona, no matarás por la otra persona, no robarás a la otra persona, no codiciarás a la mujer de tu prójimo acerca de la otra persona, porque se preocupan por los demás. En el liderazgo es lo mismo, todos los que tú tengas que tener con los que son en esta manera sanguíneos y que de repente sí caen bien a todos y que usted no debe decir, pues no, a él no le caigo mal, no me importa, a la mayoría le caigo bien. No, debe de considerar ese tiempo un momento de detenerse, si tiene un equilibrio, debe de considerar y ver esto, por eso decía que son las mejores, a lo mejor en cierta manera, una de las mejores actitudes que consideran a los dos. No es que sea el mejor temperamento en la combinación, pero sí son temperamentos contrarios que te hacen tener un poco más de equilibrio en la vida para poder liderar. Quisiera leer el otro que estaba leyendo Luis, el de colérico, el D. Ayúdeme a alguien más a darle lectura, por favor. En el D, colérico sanguíneo. Que ahí empezamos con que no es lo mismo sanguíneo que colérico, sino colérico que sanguíneo, ¿eh? Tiene más colérico que sanguíneo. ¿Alguien que me ayude a dar lectura? Ahí en la página Yo. 12, el inciso D. El segundo más fuerte de los extrovertidos entre las combinaciones temperamentales. La vida de este hombre está totalmente entregada a la actividad. La mayor parte de su esfuerzo son productivos y llenos de propósitos. Su modo de entrenarse requiere tanta actividad que casi puede decirse que es un modo de entrenamiento violento. Es un promotor y vendedor natural con el suficiente carisma como para mantener un buen trato con los demás. Ciertamente es mejor motivador de la gente. Medra ante los retos, es casi temario y exhibe una energía sin límites. Su esposa o esposo comenta a menudo solo tiene dos velocidades, rápido y detener. El colérico sanguíneo es el abogado de tribunales que pueden seducir al juez y jurado con los corazones más fríos. El recolector del dinero que puede conseguir con la gente
que la gente contribuya para una causa aquello que había planeado ahorrar. El hombre que nunca va a ninguna parte sin que se desate, sin que destaque, y el político que convence a su estado para que cambie la constitución a fin de que él pueda gobernarlos otra vez. Un polemista convincente, lo que carezca de hechos o de argumentos, lo suplirá con baladronas. Espérenme que ya se me perdió. O alardes. Como maestro es un excelente comunicador, en particular en ciencias sociales. Pocas veces se siente atraído hacia las matemáticas, las ciencias o abstracto. Sea cual sea su profesión, su cerebro está siempre en marcha. Las debilidades de esta persona son tan amplias como los talentos. Las principales de ellas son la hostilidad, cambia de ira rápida y explosiva del sanguíneo con un lento e hirviente resentimiento del colérico. Es el tipo de persona que no solo padece úlcera gástrica, sino que provoca a quienes lo rodean, Impaciente con lo que impacientes con los que no comparten su motivación y energía, se enorgullece de ser brutalmente franco. Espérame que me volví a perder. Ya. Le es difícil concentrarse en algo durante mucho tiempo, por lo que a menudo busca a otros para que termine lo que él Avanzada. que como no estoy en mi compu, para que termine con lo que ha comenzado. Tiene opiniones fijas, es prejuicioso, impetuoso e inclinado tercamente a acabar algo que quizás no debería haber comenzado. Es propenso a justificar todo lo que haga y pocas veces lo pensará dos veces para pisotear a otros, para conseguir lo que se propone. La mayoría quedan tan absortos de su trabajo que descuidan su pareja y su familia. Esta parte de los temperamentos, ahí de lo que estaba marcando Luis, tanto como el colérico como el sanguíneo, tienen esta situación que son los dos temperamentos de liderazgo que pueden guiar y conducir a las personas, pero en esta parte, no sé si han leído esa parte de la escritura donde dice, uno dio fruto al 30, al 60, ¿no? Al 100 por uno. Hay veces que cuando tienes estos temperamentos, quien se rodea de esa gente tiende a querer que los demás corran a su velocidad o que den el fruto y que se esfuercen más. Uno dirá, está dando su máximo y uno dice, ay, ¿cuál máximo? Si eso yo lo hago bien rápido, esto yo lo hago de esa forma. Y cuando tú eres líder y no conoces ese temperamento, menosprecias a los demás porque quieres que corran a la misma velocidad. Hablando de ejemplos de carros, es como cuando tú eres un Ferrari y vas a 350 kilómetros por hora y el de al lado tuyo es un bochito y tú quieres que corra a tu velocidad. Si no lo quieres descartar, quieres quitarlo, pasas por encima de él, lo menosprecias. Entonces, un problema de los liderazgos cuando no comprenden acerca de las capacidades de las demás personas, quieren ser siempre ellos y quieren que todos corran a su velocidad, trabajen a su ritmo, hagan las cosas tan perfectamente como ellos los hacen. Dice que son bien carismáticos, ellos son tan francos en esta área que está conectado su boca con sus ojos, no pasa por el cerebro, ellos te dicen las cosas como son, ¿no? Ellos jamás las razonan. Ellos, apenas estuvimos hablando acerca de esto y de repente decían, te ves bien gorda, ¿no? Oye, pero dilo con tacto, o sea, dilo oye, estás bien feo, oye, te pasó esto, y lo dice así como lo ve. O sea, eso, con sus ojos conectados a su boca y es en esa área, perjudica a muchos porque esa es parte de su temperamento. ¿Por qué no te apuras? ¿Por qué eres bien flojo? ¿Por qué eres esto? ¿Por qué eres el otro? Y juzga y critica y dice, no, oye, dilo con tacto, repréndelo.
Entonces, cuando no tienes este carácter, el liderazgo siempre tiende a destruir a los demás y a menospreciarlos. Estos dos temperamentos son de liderazgos y tienen las extremidades en su forma de ser. Entonces, a veces nosotros queremos que den frutos al 100 por 1 y ellos dan al 30 y su 30 es su máximo. Hay gente que trabaja y está trabajando a su máximo y para nosotros podrá ser su mínimo, pero para ellos es su máximo. Entonces, el liderear en esta parte tienes que considerar que no todos van a dar el fruto a lo que tú estás dando, ni van a ser como tú lo quieres, ni lo van a... Algo que le puede más a los líderes que tienen estos dos temperamentos es quererlos, que se hagan las cosas como ellos quieren. Ellos no admiten esta parte del error, ¿no? No, 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 quítate, yo lo hago. Hazte para allá, yo lo voy a hacer, es que tú eres un bueno para nada. Y ahí es donde dices, sanguíneo, colérico, colérico, sanguíneo, ¿no? O sea, estas partes se dejan ver y se dejan mostrar. Y en el liderazgo algo que se tiene que aprender en el corazón es que debes de dejar que las demás personas vayan creciendo, cometan errores, les ayudes a levantarse, les ayudes a acabar lo que están haciendo y continúen, porque como estas personas son líderes y no alcanzan a comprender, abandonan los proyectos y los dejan incompletos y se van para otro porque no soportan el que haya debilidades, no soporta que haya deficiencias, no soportan que haya flojeras, haya descansos. Ellos son demasiados hiperactivos, estos dos temperamentos, de tal manera que quieren hacerlo todo el tiempo. Y si no estallas y si no eres violento en las acciones, una de las cosas es que tienes que ir controlando. Entonces, en las iglesias siempre debemos de ver esta parte de las situaciones. Por favor, consideren a todos como a nosotros mismos, como si fuéramos esa parte lenta, como si fuéramos esa parte que no conoce, como si fuéramos esa parte nueva. Es una parte importante de nuestra vida que debemos de considerar en el liderazgo. Perdón, Luis. Ahora sí, perdón, hace rato que te interrumpí. Ok, ¿me escuchó? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Estás con el micrófono apagado, mi estimado. Apagaste tu micrófono, Luis. Ahí préndelo, por favor. Presiona tu pantalla. Ahí está. ¿Me escuchó? Ok, sí. Bueno, sí, si bien es bien mencionado, es cierto, este tipo de líder que tiene este tipo de temperamento es muy bueno, digamos, en esos proyectos. Es una persona que se exige a sí misma, pero algo que me gustaría aportarles es que esa parte de polos, que puede haber un desgaste de equipo si no sabe trabajar su manera de empatía, ¿no? Pues vamos a llamarlo así, su empatía, porque promueve una cultura de sobretrabajo y cuando las cosas no salen como él quiere, hay una palabra que se llama burnout, que es que quemas a la persona, ¿no? Y muchas veces este tipo de personas suelen ser, bueno, no sé, por llamarlo, unas personas que quiere que las cosas salgan metódicamente como ellos dicen y cuando no, pues se frustran, pero su frustración la viven bajo la responsabilidad, bueno, quieren responsabilizar al otro. Entonces, justifican los medios, en este caso que su inclinación a ganar a toda costa puede llevarlos a tomar atajos no, eh, exagerados, ¿no? Es muy interesante porque volvemos a lo que decía el pastor, ¿no? Él decía una cosa muy interesante y que estos son, llegan a una exigencia, es un comunicador convincente, capaz de vender, tiene una visión, tiene alta potencialidad para llevar a un equipo, pero así como tiene la alta potencialidad, también puede llegar a lo que mencionaba hace rato, a que puede frustrar y puede acabar quizá con eso que tiene. Entonces, como lo mencionaba en el inicio, y es muy relevante tomarlo, el, el temperamento puede ser bueno o malo, o no sé si, perdón, no es bueno ni malo, es según como tú lo moldes. Gracias, Paz.
No sé si alguien tenga alguna pregunta aquí en esta parte de los temperamentos sanguíneos. ¿No tienen alguna pregunta del colérico sanguíneo? Entonces vamos a continuar en el inciso colérico melancólico. ¿Alguien que me ayude, por favor? Sí, pastor, amén. Dice, el colérico melancólico es una persona extremadamente laboriosa y capaz. El optimismo y la concepción práctica del colérico vence la tendencia hacia la variabilidad de humor del melancólico. Esto hace que él o ella sea a la vez orientado a una meta y detallado. Esta persona por lo general funciona bien en la escuela, posee una mente analítica rápida y con todos es decidida. Llega a ser un líder muy completo, el tipo en quien uno puede confiar para que lleve a cabo un trabajo extraordinario. Nunca lo retes a un debate a menos que estés seguro de tus hechos, porque te hará picadillo. Combina su agresividad verbal con la atención que tiene hacia los hechos. Es una persona extremadamente competitiva y poderosa en todo lo que hace. Es un investigador constante, por lo general alcanza el éxito, sin importar qué tipo de actividad emprenda. Ese temperamento es el que probablemente provee los mejores líderes. Tan grandes como sus fortalezas son sus debilidades. Es propenso a ser autócrata, un tipo de dictador que inspira a la vez admiración y odio. Es un hombre de campaña de nacimiento, con hábitos de trabajo irregulares y largos. ¿Okay? Añidan considerablemente hostilidad y resentimiento. Y a no ser que goce de una buena relación con sus padres, encontrará difíciles las relaciones interpersonales. Particularmente con su familia, no hay nadie más propenso a ser un disciplinario estricto que un padre colérico melancólico. Combina la tendencia a ser difícilmente complacido del colérico con el perfeccionismo del melancólico. Así es, esta parte de liderazgos, pues acuérdense que siempre los melancólicos son los más artísticos, son los que estudian un poco más, los que son un poco más en esta parte, creativos, disciplinados, juntamente con ellos el impulso de liderazgo. Entonces, ocupan, dice que su fuerza en el área del conocimiento y que ellos utilizan en esa parte, lo mencionaban acerca del conocimiento que te destruyen con sus palabras, acerca de sus conocimientos, son muy agresivos. Entonces, he escuchado personas en esta parte decir que algunos tal vez en fuerza no, pero en palabras sí, ¿no? No, nada más me mueve la boca y vas a ver. Pero en esta parte ustedes deben siempre de considerar que sus capacidades son para construir, para edificar. Y cuando hablamos acerca del corazón del líder, hablamos acerca de que en nuestra boca sale palabras de vida y no de muerte. Un principio que nosotros tenemos acerca de la enseñanza es que no debes de dejar que el diablo pase por encima de tus hijos, sino debes de pasar por encima de él, porque él no perdona, ¿no? Entonces, todas las cosas que tú tienes en un momento de esa tendencia de fuerza y fortaleza y de conocimiento, no son para destruir a otras personas, sino son para salvar a los tuyos y para dirigirlos en una violencia con conciencia, eso se puede decir con conciencia, para poderlos hacer crecer en todas las áreas, porque ciertamente estos dos temperamentos, tanto como en conocimiento como en fuerza y fortaleza, en vigor en el liderazgo, pues te ayuda a salir adelante en los momentos más difíciles, donde la gente se pudiera romper, se pudiera quebrar, ellos se preparan cada día más para poder demostrar a todo el mundo que pueden, pero
siempre recuerde que los principios de nuestra vida son para la edificación del cuerpo de Cristo. A veces podemos enojarnos, pero dice la Biblia que nuestras palabras son como una espada. En algún tiempo, viendo los periódicos amarillistas, usted se va a dar cuenta que todos en la portada siempre tienen asesinatos y mataron, tantos muertos, tantos descuartizados. Y físicamente al ver las imágenes, pues nos espanta, nos asombra. Pero cuando nosotros también trabajamos en el área espiritual, hay personas en esta índole de su crecimiento que con su boca destruyen a muchas personas, rompen sueños, quebrantan corazones, decapitan personas, y mucha gente deja de ir a la iglesia por personas no bien inducidas en sus temperamentos a disposición de Dios, sino que estos temperamentos los usan para destruir, para avergonzar en un mal tiempo, y no lo hacen con el coraje, la disciplina y la fuerza para arrebatar las almas del infierno. Hay veces que hay que tener este coraje para luchar por los nuestros, hay que tener estos temperamentos para poder luchar a favor de nosotros. No deje que el diablo contamine su corazón para tener malos pensamientos, y esa fuerza que usted tiene, con esa capacidad de entendimiento y de comprender las cosas, y este poder creativo que usted tiene, le vengan a causar estragos en su vida, sino por lo contrario, esos temperamentos no son para lucirse, sino son para ayudar a aquel que tiene necesidad. Me estoy apoyando de Luis, porque Luis es una persona que su oficio pues es estudiar el alma, es psicólogo, es terapeuta, y esta parte él lo realiza no esporádicamente, lo realiza. Entonces, hablar de los temperamentos para que ustedes también puedan comprender esta otra parte, lo incluyo en esta clase. Entonces, por eso es que lo estamos incluyendo. Luis, si nos puedes aportar algo en esta. ¿Ya me escucho? Sí, ok, gracias. Sí, bien dicho, en este tipo de liderazgo, en el temperamento de lo que estaba dando en paz, hay algo muy interesante, y que este tipo de liderazgo que obtiene el liderazgo colérico flemático, sus recursos son sostenibles, es decir, traza metas muy sostenibles a largo plazo, sabe poner planes que lleven como al éxito. Pero aquí es muy interesante también entender que una vez trazada una ruta, le cuesta adaptar el plan frente a imprevistos. Entonces, qué interesante es esto, porque a veces la frustración nos puede llevar a eso. Es decir, como este tipo de temperamentos va como muy alineado, y hay personas que son muy alineadas, es decir, quieren tener el control. Una persona perfeccionista, una persona que es perfeccionista, muchas veces el modificar algo le puede generar angustia. Entonces, a este tipo de liderazgos es lo que le sucede, porque su modificación no es tan sencilla. Entonces, a veces nosotros como personas tenemos ideas muy concretas y queremos basarnos sobre ellas, y no dejamos pie a un constructo diferente, ¿no? A poder modificarnos, y creo que es algo muy relevante, imperativo, como dijimos en el inicio, que podamos entender que tenemos un cerebro desarrollado, que Dios nos dio un cerebro desarrollado que es prefrontal, el cual tiene un razonamiento que puede modificar la estructura de las emociones. Si bien no quiero ser tan científico, pero sí quiero mencionarles que hay una parte cerebral que se llama la amígdala, es donde están las emociones, y esas emociones no son totalmente rígidas, sino a base del cerebro prefrontal, que es el más desarrollado según la ciencia, podemos modificar. Entonces, es aquí cuando este liderazgo tiene cosas muy positivas, pero en el cambio se sobrecarga y se cierra a esa modificación, o le cuesta. Pero es porque no ha desarrollado o no ha trabajado el poder, vaya la redundancia, modificar su comportamiento. Gracias, Paz.
Sí, consideremos nosotros en el estado de liderazgo que nuestras palabras no hieran a las personas, sino las construyan, que tal vez en un momento se puedan desesperar, pero siempre deben de entender que la palabra y el buen consejo deben de estar en nosotros. Por eso dentro del carácter de Cristo o el carácter formado en nosotros acerca de la paciencia es una virtud que debemos de tener al no abrir nuestra boca, sino siempre debemos de tener palabras de vida y no de muerte. Cuando tú no estás dentro de Dios, tú alimentas tu corazón de cosas malas, deseos malos, y entonces de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando estás queriendo conducir o dirigir, siempre terminas lesionando y lastimando a otros. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios y dejas que Cristo se vaya formando en este temperamento, entonces en las acciones que vas pasando y que vas realizando, siempre va a haber palabras de vida. Eso es lo que nos controla a nosotros. Siempre tener un lenguaje. Hay personas que no han nacido de nuevo y siempre tienen un mal lenguaje. No sé si usted puede identificar personas que puedan conocer de Dios, pero su lenguaje jamás lo cambiaron. Y entonces hay un intermedio en su vida en el cual causa estragos. En el liderazgo no debe de ser así, nuestras palabras deben de ser siempre palabras de parte de Dios hacia las personas, palabras de bendición y no de maldición. Acuérdese lo que dijo Salomón, que el mal mensajero acarrea muerte, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, cuando nosotros estamos liderando, estamos caminando y estamos prosiguiendo nuestra meta, siempre debe de haber palabras de vida. Eh, Vamos a cerrar en esta parte porque ya estamos llegando a la hora. No sé si tengan algunas preguntas que puedan realizar, algunas situaciones o qué les ha parecido en la aportación de nuestro hermano Luis, de su servidor, del maestro Nahum. ¿Alguna duda que se hayan quedado? Acuérdense que eso siempre nos ilustra.